Pues aquí estamos, ¿ya? Les decía entonces que tenemos una circunferencia que pasa por estos 3 puntos, recordando siempre que si tenemos 3 puntos y viendo la fórmula, nosotros podemos encontrar fácilmente la ecuación, ¿sí? Entonces vamos nosotros a utilizar estos puntos en cada ecuación, ¿ya? En este caso, en la ecuación general vamos a ver. Recordemos la ecuación general, aquí puedo colocar entonces, en la ecuación general, el símbolo de ecuación por si acaso, ¿ya? La ecuación general dice x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual 0. Esto sería para mí la ecuación general de la circunferencia, ¿sí? Entonces vamos a ir primero por puntos. El punto A lo reemplazo en la ecuación, el punto B lo voy a reemplazar en la ecuación y luego voy a reemplazar el punto C en la ecuación. Por eso decía que hay que tener mucho orden aquí para no equivocarnos, ¿ya? Entonces primeramente voy a reemplazar el punto A. Entonces reemplazando el punto A, que para mí vale 4, menos 2. La ecuación general repetimos, no seamos flojos, ¿no? Para que se den cuenta de dónde vamos a obtener los datos. Entonces, intuitivamente, nosotros vamos a reemplazar todos los valores de x con el valor de x y todos los valores de y, pues con los valores de y. Teniendo en cuenta que para mí esto vale x y este vale y, ¿no? Con el concepto de par ordenado. Entonces lo que hacemos es eso, reemplazamos x, ¿cuánto vale? Para mí, x vale 4. Y esto está elevado según la fórmula al cuadrado. Más, entonces, y para mí vale menos 2. Lo cual creo un paréntesis para entender que esto es de la fórmula y este es del término. Y esto está al cuadrado, ¿no? Más de, y reemplazamos el valor de x, que para mí es 4. Y así sucesivamente vamos a reemplazar el valor de los puntos en donde me indique, ¿no? La fórmula. Más y y para mí vale menos 2. Finalmente tengo a más f que no tiene valor, lo dejo tal como está, más f igual a 0. Y lo que hago es hacer operaciones nada más, ¿no? 4 al cuadrado sería 16, más por menos es menos, ¿no? Antes, a ver, aquí un error que cometemos siempre. Primeramente debo elevar el signo a la raíz o debo multiplicar como he hecho, más por menos, menos. ¿Qué dicen ustedes? Eso, a la potencia primeramente, ¿no? Entonces no se equivoquen nunca, ¿ya? Entonces sería primeramente hacer menos al cuadrado va a ser positivo, 2 al cuadrado es 4, más por más, entonces va a ser más aquí, ¿no? Entonces va a ser más 4. Luego aquí d por 4 va a ser 4d. Aquí sí va a ser menos, ¿no? Aquí no hay que elevar al cuadrado nada. Más por menos va a ser menos. E por 2 va a ser 2e. Y no tengo valor para f. Igual 0. Entonces, podemos deducir términos semejantes para poder ya terminar esto. 16 más 4 sería 20. Aquí no hago nada. Aquí tampoco hago nada. Y lo voy a convertir en una primera ecuación que he encontrado, igualándolo todo a 0, ¿no? Entonces voy a transponer términos. Recordemos que los independientes van a estar en el segundo miembro. Entonces esta con más va a pasar con menos. Y todo lo demás va a quedar en ese orden. Aquí va a estar entonces el 4d. Aquí va a estar el menos 2e. Y aquí va a estar la f. Entonces, para mí, a esta ecuación, yo la voy a llamar ecuación 1, ¿ya? Entonces, a esto lo que he hecho aquí, para mí va a ser mi ecuación 1. Porque salió del punto primero, que es A. Entonces, lo mismo voy a hacer con ahora me toca con el punto B.
Entonces vamos a decir reemplazando ahora el punto B, que para mí es menos 5,1. ¿En dónde voy a reemplazar? En la ecuación general de las delta, que es x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual 0. Creo que pueden evitar esas repeticiones seguramente, ¿no? Pero yo lo hago para que ustedes puedan entender mejor. Entonces vamos a reemplazar. X vale para mí entonces menos 5. X vale menos 5. Pero está al cuadrado, ¿no? Está al cuadrado. Luego más, entonces, y cuadrado para mí vale 1. Entonces, y vale para mí 1. Y todo esto está elevado al cuadrado. Luego tengo más d. X nuevamente, vamos a ver el reemplazo. Va a valer menos 5. Si no están entendiendo alguna cosa, no tengan pena en interrumpirme ya para poder hacer, porque este ejercicio es largo, por lo tanto no van a decir me han entendido, no, nada, todo repetir, no voy a repetir todo, ¿no? Y vale para mí 1. Entonces en el momento exacto de la duda tienen que consultar. Y f que no tiene valor, entonces más f que no tiene valor. Y lo mismo que hago operaciones, entonces cualquier signo negativo le va a dar potencia para es positivo. Entonces 5 al cuadrado aquí sería 25, más 1 al cuadrado sería 1, más por menos es menos, d por 5 sería 5d. Aquí es positivo, e por 1 sigue siendo e, y más f que no conozco su valor, y aquí tengo igual a 0. Aquí yo puedo ya sumar, 25 más 1 sería 26. Como está igualado a 0, voy a hacer la transposición de términos de esta manera. Aquí voy a continuar entonces el ejercicio, ¿ya? Aquí hacemos la separación para no equivocarnos. Y vamos a continuar. Entonces de aquí se obtiene... aquí está menos 5d más e más f, y este 26 que está con signo positivo, ¿no?, va a pasar con signo negativo. Como al final vamos a hacer un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, por lo general no me conviene tener aquí al principio un signo negativo, ¿no? Entonces yo lo puedo convertir, o lo pueden dejar así, ¿no? Pero para que facilite mi cálculo, yo siempre voy a tratar de tenerlo positivo al principio, ¿ya? Entonces lo puedo multiplicar con menos 1, y aquí se convierte en positivo, ¿no? Menos por menos sería más, y sería más entonces. Más por menos es menos. Esto es e, ¿no? No sé por qué no rayó. Más por menos es menos f, y menos por menos sería más 26. Así quedaría entonces la segunda ecuación. Entonces a esto yo lo puedo conocer como la ecuación 2. Finalmente vamos a hacer lo mismo con la ecuación 3 o con el punto 3 o c, y vamos a decir reemplazando. Entonces reemplazando el punto c, que para mí es 2,2. ¿En dónde vamos a reemplazar? En la ecuación general, ¿no?, de las delta, x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual 0. Les repito, se pueden obviar algunos pasos, ¿no?, para que sea más corto el ejercicio. Reemplazamos entonces, x para mí vale 2, entonces x vale para mí 2. Este está elevado al cuadrado, entonces al cuadrado, más y para mí vale también 2. Recordando siempre, ¿no?, que esto es para mí x, este es y, ¿no?
Aquí lo mismo, ¿no? Si ustedes esta vez no están pudiendo ver de dónde estoy reemplazando. Esto es X y esto es Y. Ya han hecho muchos ejercicios de esto, ¿verdad? Y aquí elevado entonces al cuadrado. Luego más D. X vale 2, entonces X vale 2. Luego tengo más E y Y también vale 2, entonces reemplazo su valor. Algunos ya lo hacen mentalmente esto, ¿no? Tal vez puedan hacerlo directo. Más F que no tiene valor igual a 0. Resolvemos entonces, 2 al cuadrado sería 4, más 2 al cuadrado es 4. Más por más es más, 2 veces D por 2 va a ser 2 veces D, E por 2 va a ser 2E, F no tiene valor igual a 0. Sumamos, 4 más 4 es 8, aquí más no hago nada, y voy a transponer términos, ¿no? Más F igual 0. Aquí sería entonces 2D más 2E más F igual, está con más, pasa con menos 8. Esta va a ser entonces para mí la ecuación que va a tener el nombre de ecuación 3. Listo, ya he hecho entonces en completo orden los puntos, los he reemplazado en las ecuaciones generales. Aquí vamos entonces a formar un sistema de ecuaciones, ¿no? Y va a ser 3 por 3 porque tengo 3 ecuaciones que he encontrado. Entonces un sistema de ecuaciones va a ser de esta manera. Entonces mi sistema va a estar formado por la ecuación 1, que para mí sería esta. Sería 4D menos 2E más F igual menos 20. Sería para mí la ecuación 1. La ecuación 2 está aquí. Sería, siempre también es bueno saber que tengo que colocar las D's debajo de las D's, las E's debajo de las E's, de forma ordenada, ¿no? 5D menos E menos F y 26. Esta sería la ecuación número 2. Y el último que he encontrado es 2D más 2E más F igual menos 8. Y esta sería para mí la ecuación número 3. Por lo tanto, a este se llama sistema de ecuaciones 3 por 3. Por eso, ¿no? Porque tiene 3 ecuaciones y tiene 3 variables. La variable D, E y F, que son para mí incógnitas que tengo que encontrar su valor para poder encontrar el resultado. El método más fácil, bueno, para mí, es el método de reducción. Ya sea un sistema de 2 por 2 o un sistema de 3 por 3. El método más rápido y el más aplicable, les repito, para mí, el método de reducción. Ustedes tendrían que ver cuál método aplicar, ¿no? Recordar un poquito y, bueno, ustedes ya verán la facilidad de su aplicación. Entonces, un poquito voy a avanzar allá y vamos a encontrar el resultado. Aquí sería entonces para mí. Ya, voy a continuar con esto. Aquí es igual, en completo orden. Siempre el orden es importante en matemáticas, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, pero yo, para evitarme confusiones, hago lo siguiente. Primeramente voy a mezclar o voy a trabajar con el 1 y con el 2. Y luego voy a trabajar el 1 con el 3. Primeramente entonces voy a trabajar con 1 y 2. Entonces en 1 y 2 voy a trabajar ya. En la ecuación 1 y 2 voy a trabajar el método de reducción. Entonces en 1 y 2 voy a ver qué es lo que voy a reducir o qué es lo que voy a simplificar o eliminar, como quieran verlo. Haré entonces, la primera ecuación para mí es 4D menos 2E más F igual menos 20. Y la segunda ecuación, o la ecuación 2, es 5D menos E menos F igual 26. Entonces aquí se trata de ver cuál letra yo voy a eliminar, la D, la E o la F, teniendo en cuenta
cuál va a ser para mí más fácil. Pero en todo caso, cualquiera se puede escoger. Eso es libertad de cada estudiante, ¿no? Ver cuál reducir. En este caso, ¿cuál quieren reducir? Díganme ustedes, para que podamos repasar un poquito el método. ¿Perdón? Ya, la E, digamos, ¿no? Yo hubiera escogido la F. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de reducir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si yo tengo, por ejemplo, 3A, y aquí yo tengo una A, para reducir esta expresión, yo tendría que multiplicarlo aquí con menos 3, ¿no? 3 menos por más sería menos, 3 por A sería 3A. Y sabemos que signos diferentes se van a simplificar. Esto es para mi reducción. De eso se trata para mí el método de reducción, buscar números que multiplicados me den signos contrarios. Aquí en la F, por ejemplo, no habría necesidad ni siquiera de multiplicar con nada, porque ya son signos diferentes, y yo fácilmente ya podía haber reducido la primera variable. ¿Ya? Pero como estamos practicando, pero en otros ustedes tienen que fijarse siempre, ¿no? Lo más fácil para poder reducir. Pero como ustedes escogieron la E, vamos a reducir la E. ¿Ya? Pueden hacerlo teniendo en cuenta de buscar un número, o directamente pueden hacer este método. A veces buscar el número cuando estamos nerviosos nos confundimos, ¿no? A menos me pasa a mí eso, me pasó. Entonces, para no pensar mucho en un examen, lo que va a hacer es lo siguiente. Yo quiero eliminar la E. Entonces hago en forma cruzada, voy a cambiar los números. Me explico. El 2 que está en arriba lo voy a pasar a multiplicar abajo. Y aquí hay un 1 se supone, entonces lo voy a subir aquí. Ahora, siguiente paso, me fijo. Como yo quiero eliminar, signos iguales no me sirven porque se van a sumar. Yo necesito necesariamente que sea un menos y un más. Entonces a la primera cantidad le puedo colocar un menos y así ya puedo simplificar. Entonces miren lo que va a pasar. Multiplico todos los términos. Más por menos es menos. 4D por 1 va a ser 4D. Menos por menos es más. 2E por 1 va a ser 2E. Más por menos es menos. F por 1 va a ser F. Todos los términos. Menos por menos es más. Y 20 por 1 es 20. No es 20, creo que me confundo. Estoy como niño de primaria, ¿no? Tachándolo hacia aquí, abajo. Más por más es más. 5D por 2 va a ser 10D. Menos por más es menos. E por 2 va a ser 2E. Menos por más es menos. F por 2 va a ser 2F. Y finalmente, más por más es más. 26 por 2 es ¿cuánto será? ¿Me ayudan, por favor? 52. Ya, 52 entonces. Aquí será 52. Listo. Ahora voy a aplicar el método. Como queríamos eliminar la E, miren, haciendo ese cambio, hemos logrado el cometido, porque signos diferentes se van a restar. Y reducimos todo lo que nos queda. ¿Ya? Aquí entonces me quedó menos y más. Sabemos que signos diferentes se van a restar. Coloco signo del mayor, que es más. Ahora 10 menos 4 va a ser 6. Coloco la misma parte literal. Aquí nada que hacer. Signos iguales se suman. Coloco el mismo signo. Aquí hay un 1. 1 más 2 sería 3. La misma parte literal. Y aquí signos iguales se suman. Coloco el mismo signo. 52 más 20 va a ser 72. Entonces con esto yo estoy logrando encontrar la ecuación. A ver, tengo 1, 2, 3 que se llama ecuación número 4. Ahora voy a trabajar. Ya trabajé con 1 y 2. Ahora me toca trabajar con 1 y 3. Entonces en 1 y 3, aquí algo muy importante. Si yo empecé a reducir una variable, en este caso la E, obligatoriamente en la otra combinación también tengo que reducir la E. Entonces aquí me olvidé anotar, aquí hemos decidido reducir la E, ¿no? Entonces aquí también voy a reducir la E obligatoriamente. Voy a copiar mis ecuaciones. 1 y 3 dice. Entonces la ecuación 1 para mí es 4D menos 2E más F
igual menos 20. Y la ecuación 3 está aquí, es 2D es más 2e más f igual menos 8. Aquí no tengo nada que pensar, si ustedes se dan cuenta. Quiero eliminar la e y ya está listo para eliminar, ¿verdad? Ya están signos diferentes. Entonces no hace falta que haga más nada. Yo tranquilamente ya puedo reducir. Ya, entonces vamos a reducir. Esto ya se puede reducir. No hago más nada, no intercambio números, no hago nada porque ya están listos para reducir. Voy con otros números entonces. Signos iguales se suman. Entonces 4 más 2 sería 6 y la misma parte literal. Signos iguales se suman, coloco el mismo signo. 1 más 1 sería 2 y la misma parte literal. Signos iguales se suman, coloco el mismo signo. 20 más 8 sería 28. Entonces con esto yo estoy obteniendo la ecuación número 5. Entonces vamos en orden. Mira, aquí empezamos a combinar 1, 2, 3. Ahora con eso encontré 4 y 5. Entonces vamos a trabajar ahora en las ecuaciones que he encontrado. Siempre en orden, ¿ya? Como encontré 4 y 5, entonces voy a trabajar en 4 y 5. La ecuación 4 y 5 son estas entonces. Es 6D menos 3F igual 72. Ya se convirtió en un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y la 5 sería 6D, sería más 2F. Y aquí sería menos 28. Ahora yo aquí elijo rápidamente cuál voy a eliminar. Estamos en reducción, ¿no? ¿Cuál voy a reducir? ¿La D o la F? ¿Cuál les parece más fácil para reducir a ustedes? La D, pues 6 y 6 tengo, solamente necesito un número negativo, ¿verdad? Entonces voy a reducir, aquí tienen ustedes que un poquito más observar y ver. Pero igual se puede eliminar F, no quiere decir que va a estar mal si escogen F. Solamente hay que tratar de ahorrar tiempo y espacio, ¿no? Aquí yo me he dado cuenta que solamente necesito un número negativo para que se puedan simplificar. Entonces aquí lo pongo pues un menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? Quedaría, lo haré aquí arribita, ya van a disculpar que no creo que se vea allá abajo. Entonces aquí voy a hacer la continuación, ya espero no confundirles con esta separación. Entonces lo que hacemos es esto, mira, lo que estamos haciendo es esto. Más por menos, aquí va a ser menos, entonces 6D por 1 va a ser 6D. Aquí menos por menos es más. Luego 3F por 1 va a ser 3F. Solamente cambiamos el signo, ¿no? Igual. Más por menos es menos. Y 72 por 1 va a ser 72. La otra ecuación, como no tengo nada con que multiplicar, lo voy a copiar tal como está. Sería 6D más 2F igual menos 28. Y aquí aplico el método de reducción. Entonces estamos viendo aquí que este más con este menos se van a simplificar. Listo, ya tengo ya la variable D despejada. Continuamos entonces aquí. Signos iguales se suman. 3 más 2 sería 5F. Aquí signos iguales se van a sumar. 28 más 72 va a ser ¿cuánto? 100, ¿no? 100, entonces 100. Y encontramos el valor de la primera variable, miren, menos 100. El 5 que está multiplicando con F pasa a dividir y tengo el primer resultado. 100 entre 5 va a ser igual a 20. Antes menos por más es menos y 100 entre 5 va a ser a 20. Ya encontré mi primer resultado entonces. Ya tengo el primer resultado de F. Ahora, siempre en orden. Si ustedes no me hacen caso y no cumplen con el orden respectivo, lo hacen como sea, se van a equivocar. Entonces la pregunta es esto. F menos 20, ¿de qué ecuaciones surgió? Surgió de la ecuación 4 y 5. Entonces yo tengo que reemplazar este valor en una de las dos ecuaciones, en 4 o en 5. Entonces les pregunto a ustedes, ¿en cuál reemplazamos? ¿En 4 o en 5? ¿En cuál quieren reemplazar? En cualquiera es igual. ¿En cuál?
Ya, reemplazando entonces en la ecuación 5. Listo. Voy a copiar la ecuación 5. Para mí es 6D más 2F y menos 28, ¿no? Igual a menos 28. Es la ecuación número 5. Entonces reemplazamos el valor. 6D, no pasa nada, más 2. Y aquí hago un alto porque para mí F ya tiene valor. F vale para mí menos 20. Continuamos. Igual menos 28. Entonces aquí hacemos los cálculos. 6D más por menos es menos. 2 por 20 es 40. Aquí yo tengo menos 28. Despejamos entonces 6D. Aquí va a ser menos 28. Esta con menos va a pasar con más. Y aquí vamos a reducir ya. Sino del mayor más, 40 menos 28, ¿cuánto será, por favor? 12. 12, gracias, ¿ya? No se enojen. Ahora el 6 que está multiplicando a D va a pasar a dividir. Y ya tengo aquí el otro valor. 12 entre 6 es igual a 2. Listo. Ahora, escúchenme esto, esta parte ya encontré dos valores, la F y la D. Cuando tengo ya dos valores encontrados, yo tengo que irme a las ecuaciones originales, a la 1, a la 2 o a las 3, y las reemplazo en esas, ¿ya? Entonces, estos dos valores F y D que he encontrado, lo voy a reemplazar en las ecuaciones originales. Entonces, reemplazamos en 1, en 2 o en 3. ¿En cuál quieren reemplazar ustedes? En 2 me dice. Entonces reemplazamos, en cualquiera puede ser igual, ¿no? Reemplazamos en la ecuación 2. La ecuación 2 entonces voy a copiar. Para mí es 5D. Luego es menos E menos F igual 26. Entonces reemplazamos 5, hacemos un alto porque D ya tiene su valor y D para mí vale, según lo que he encontrado, vale 2, ¿verdad? Luego vamos a seguir con el ejercicio. Menos E no tiene valor, por lo tanto lo voy a dejar tal como está. Menos, y me voy a F. F vale para mí menos 20. Entonces F vale menos 20 para mí, ¿no? No se nota muy bien, creo, ¿no? Van a disculpar ya. Mi lápiz está en la última. Menos 20. Ahí. Y aquí yo tengo igual 26. Entonces igual 26. Un poquito lo voy a recoger esto para que sigamos haciendo, ¿ya? Entonces ahí estamos. Ahí. Vamos a continuar aquí el ejercicio entonces. ¿Ya se durmieron o yo nomás estoy aquí emocionado haciendo mis cosas? ¿Ya se durmieron? Ya, hacemos entonces. 5 por 2 sería 10. 5 por 2 sería 10, ¿no? Menos E no tiene valor, entonces lo dejo nomás. Menos E. Ahora aquí menos por menos es más. Y 20, ¿no? No hay con qué multiplicarse. Y aquí igual 26. Lo dejo entonces solito la E, porque tengo que despejar, o tengo que encontrar ese valor. Más 20 pasaría con menos 20, y este más 10 pasaría como menos 10. Aquí sería entonces 26, si los iguales se suman, 20 más 10 sería 30. Finalmente encuentro el resultado de E. Si los diferentes se restan, del mayor menos, 26 menos 30 sería 4. Ahora, nunca debo olvidar que una variable nunca debe tener sido negativa, por lo tanto lo multiplico con menos 1. El resultado final sería menos por menos sería más, y menos por menos sería más. Entonces los resultados de estas dos variables, haciendo un resumen, son las soluciones que he encontrado, ¿no? Las soluciones que he encontrado son, en orden alfabético hagamos que D
para mí vale 2, E vale para mí 4 y F vale para mí menos 20. Estas serían entonces las tres variables que yo requería encontrar. Entonces vamos con el siguiente paso ya para encontrar la ecuación de la circunferencia. Espero no se estén durmiendo. Y yo aquí estoy feliz haciendo esto. Vamos a reemplazar entonces las variables, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar todas las variables que hemos encontrado. Vale decir D, E y F. Entonces reemplazando variables. Si yo empecé a trabajar con la ecuación general, entonces lo voy a reemplazar en la ecuación general. Entonces reemplazamos las variables en la ecuación general. Porque para mí la ecuación general, recuerden que es x cuadrado más y cuadrado más dx. Uy, ¿quién está con auto ahí? Apaguen su micrófono, porfa. Más f igual 0. Es para mí la ecuación general. Entonces aquí yo lo voy a reemplazar lo que he encontrado. ¿Ya? Y vemos, x, bueno, en este caso no tiene valores porque he encontrado solamente D, E y F. Entonces voy a copiarlo tal como está. Aquí está. X cuadrado no tiene valor. Más Y cuadrado no tiene valor. La D tiene valor, es positivo, por lo tanto no va a variar. Entonces la D vale para mí más 2. Recuerden. Estoy reemplazando las variables encontradas. X, ¿no? Más E también tiene su valor, ¿no? Que para mí es 4. Entonces E vale para mí 4. Y F también tiene su valor, que es menos 20. Entonces más con el valor de menos va a ser menos también aquí. Entonces va a ser menos 20. Listo. Ya reemplacé entonces las tres variables D, E y F en la ecuación general. Primeramente voy a unir variables. Espero que estén repasando lo que hacemos, no se olviden siempre. Vamos a unir entonces variables. Vale decir, voy a juntar x con x y y con y. Entonces, uniendo variables, ¿cómo quedaría esto? X cuadrado E con más 2x y y cuadrado con más 4y. Y el término independiente lo voy a transponer. Está con menos, va a pasar con más. Ese sería el primer paso, ¿no? Ahora recuerden que con las x tengo que formar un trinomio y con las y tengo que formar otro trinomio. Esa es lo que hicimos la anterior clase. Hay una reglita para hacer eso, ¿no? Para completar cuadrados. Ustedes lo pueden ver en lo que hicimos anteriormente. Lo van a recordar. Aquí podemos colocar entonces completando cuadrados. Completando cuadrados. ¿Y cómo quedaría esto? Vamos con las x. Aquí es x más 2x. Perdón, x cuadrado más 2x. Entonces me dice que para completar cuadrados, tiene que ser positivo esto sí o sí, me fijo la cantidad del segundo término, que es 2, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Ahora vamos con las y's. La y dice y cuadrado más 4y. Más 4y. Dime. Siempre es la regla, la fórmula. Siempre entre 2 y elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a continuar entonces. Entonces para completar cuadrados, entonces me fijo en el segundo término, que es 4. Entonces el 4 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Pero eso no queda aquí. Si yo me fijo en la ecuación que obtuvimos, aquí yo tengo igual a 20. Entonces, siguiendo
la regla de ecuaciones que me dice que una igualdad no puede variar porque yo quiero. Por lo tanto, si yo sumo, si yo divido, si yo resto a un miembro, lo tengo que hacer también a otro miembro. Entonces, estas divisiones que he hecho, estos procesos que he hecho, lo tengo que repetir aquí. Entonces sería más 2 dividido entre 2 al cuadrado y más 4 dividido entre 2 también al cuadrado. Solamente así voy a garantizar que la igualdad no varíe, ¿no? Y sigamos hablando de lo mismo. Entonces completamos los cuadrados. Ya está listo esto. Va a ser aquí x cuadrado más 2x más 2 entre 2 a 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Miren, aquí entonces ya obtuve mi primer trinomio cuadrado perfecto. Luego tengo más y cuadrado más 4y más 4 dividido entre 2 es igual a 2. 2 al cuadrado sería 4. Y yo aquí obtuve ya mi segundo trinomio. Finalmente, aquí yo tengo 20 más 2, lo mismo, ¿no? Va a salir 1 seguramente aquí, o pueden hacer igual, 2 entre 2 a 1, 1 al cuadrado 1, más 4 entre 2 a 2, 2 al cuadrado va a ser 4. Ahora resolvemos los trinomios cuadrados perfectos. De aquí va a salirme un resultado y de aquí va a salir otro resultado, ¿verdad? Entonces, sacamos raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Raíz cuadrado del último término, raíz cuadrada de 1 es 1. Coloco el signo del segundo término, que es más, y lo elevo al cuadrado. Más raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de y cuadrado sería y. Del último término, raíz cuadrada de 4 sería 2. Me fijo el segundo término, es más, y lo elevo todo al cuadrado. Aquí 20 más 1, 21, y más 4 sería igual a 25. Y ya hice los ejercicios de trinomios cuadrados perfectos, y de aquí voy a encontrar los valores, ¿no?, que yo tengo. Ahora recordemos, si nosotros recordamos la ecuación ordinaria, la ecuación ordinaria está expresado como x, x menos eso menos y r al cuadrado. Esa era para mí la ecuación ordinaria. Miren, a eso he tratado de llegar yo. Por lo tanto, h va a ser para mí este valor, k va a ser este valor y radio va a ser este valor. Por lo tanto, ya puedo encontrar los resultados directamente. Recordando también que para nosotros el centro está dado por los valores hk, que es muy importante. Entonces, ¿cómo sería el centro h? A ver, vamos a ver. Entonces puedo colocar, no sé por qué me gusta colocar subtítulos. Pienso que así se puede entender mejor. Ojalá les sirva, ¿no? O si no, pueden obviarlo ustedes esto. Encontraré entonces h primeramente. Recordemos que va a salir con signo cambiado, o también pueden decir más por menos es menos y sale con 1. K, ¿cuánto sería? Si está con más, sale con menos, o pueden decir menos por más menos, también cualquiera es válido, ¿ya? Sale con menos 2. Ahora, ¿qué pasa con el radio? Recuerda que esto vale radio al cuadrado y es igual a 25. Entonces r va a ser igual a 25. La potencia pasa como raíz, entonces el radio tengo que es igual a 5. ¿No? Esto sería entonces para mí los datos que me van a servir para encontrar mi resultado final. Entonces yo trazo mi plano cartesiano y voy a ver si cumple con las exigencias de mi problema y si la circunferencia pasa por sus 3 puntos. A ver, vamos a ver, ¿ya? Primero, a ver, voy con mi centro. Entonces, mi centro HK es menos 1 y menos 2, ¿no? Aquí sería entonces, en otras palabras, mi centro, aquí sería
ya tener los datos sería menos 1 y coma menos 2 en otras palabras, ¿no? Entonces voy a marcar esto. El punto menos 1 en X. Aquí entonces menos 1 en X y menos 2 en Y. 1 y 2. Para mí, aquí está mi centro. ¿Sí? Menos 1 y 2. Ahora mi radio va a ser igual a 5. Si aquí está para mí mi centro, entonces 1, 2, 3, 4 y 5 va a ser para mí el radio. Aquí está para mí entonces mi centro, menos 1, menos 2. Y este es para mí el radio, que es igual a 5. Entonces con esto yo voy a agarrar mi compás. Voy a hacerlo con otro colorcito. Entonces sería para mí la circunferencia en cuestión. Ahora, la prueba de fuego. Ustedes ya dicen, ¿ya? Recuerden que esto salió de 3 puntos. ¿Cuáles eran los puntos? ¿Me pueden dictar, por favor? El punto A, ¿cuánto era? Ya, el punto B. Y el punto C. Ya. Eso entonces tienen que ser los puntos donde tiene que pasar mi circunferencia. Si no, estaría mal, ¿verdad? Primer punto entonces, 4 en X y menos 2 en Y. Entonces, 1, 2, 3, 4 en X y menos 2 en Y. 1, menos 2 en Y. Este sería entonces para mí el punto A. Entonces estamos en lo correcto. El primer punto está en la circunferencia. Ahora vamos a ir al punto B. El punto B es menos 5 en X, entonces a la izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 1 en Y, positivo. Aquí sería. Entonces este es mi punto B. Finalmente vamos con C. Es 2 en X y 2 en Y. Positivos 1, 2 y 1 y 2. Entonces con esto estamos comprobando que estos 3 puntos están dentro de la circunferencia. Por lo tanto mi ejercicio está correctamente realizado.